¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? ¡Tanko! Hello! Good morning! How's your day? Did you have your breakfast? Thank you for your tip. Today we're gonna play the new Pokemon game. Morning? Yeah, morning for you. By the way, ¿qué? ¿Está la música bien, gentecilla? ¿Cómo si no habrá sonado así? Está altita. Qué pendejo del Inter que me dijo que la subiera. Adventure. ¿Está mejor así? Son las 3 p.m. Verga, como que las 3. So late. So change this show name into Moshi Place. True. You're right. We don't usually play here, but we play it a lot. But we back to the art streams this Thursday. Yep. Bueno, vamos a dejar de jugar a jueguitos el jueves. El jueves vamos a volver a arte, ¿saben? ¿Qué tal? No, why? Just quit your job. Hola, Shanas, ¿qué tal? ¿Por qué tan guapo? ¿Pero por qué tan mala con las pizzas? Oh my god, me lo va a recordar toda mi vida este hombre. Este hombre toda mi vida me va a recordar que me gusta la pizza con piña. Chale. By the way, quería hacer un stream en TikTok. Uy. Quería hacer un stream en TikTok, pero... ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? ¡Ah! No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Olvidadlo. Algún día de esta semana. Hoy que es martes. Es martes. Sí. Mañana a lo mejor hago. O a lo mejor no. Ay, está hecho una abuelita. Ay, no. Es que el pelo es real, es miedo. Que no cierran nunca el ojo, literalmente. No, yo estoy todo el día trabajando, puta madre. ¿Cómo que no eres Moshi Play? Me debería cambiar el nick. I should change my nickname to Moshi Plays. Stream en TikTok, sale rentable. O sea, rentable en plan de dinero. No. O sea, quiero dejar una cosa clara. TikTok no me ha dado ni un solo céntimo. En todos los vídeos que yo he subido no hay ni un solo céntimo. Yo TikTok lo hago por amor al arte, realmente. Por amor al meme. Misa, ¿cómo estás, Misa? Toda tu vida, ¿no? Motherfuck. Moshi Gaming. Moshi Gaming, nada. Ya no vuelvo a jugar. Moshi es de comer barbacoa con ketchup. Qué asco. ¿Cómo que con ketchup? Moshi tiene siempre los cachetes como tomate. ¿Sabes qué pasa? Mira. Si yo estoy seria, estoy así. Pero si yo me río, y mi avatar se sonroja. Pista no lo hará. Cállense, Shanas, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo? ¿A qué no es peluca? No. Digo, sí, digo, no sé. No sé. I still can't find your pet thing from your Sandy. Really? It's still missing. Damn, sucks. Why, sucks? Why? Yeah, it's been a week. It's a lot. Maybe it's missing forever. Casi tienes 1 millón de likes. Da igual, pero da igual. O sea, da igual. Aunque tengas 1 millón de likes, o 2 millones de likes, o 10 millones de likes, TikTok no me ha dado ni un... Nada. O sea, TikTok es amor al arte, básicamente. Vamos a escapar, ¿no? Hola, Eric, ¿cómo estás? Ni te lo va a dar por gustarte las pizzas con piña. Maybe you're right. Quizás estás en lo cierto. Es todo culpa de la pizza con piña. Realmente voy a abandonar esas enseñanzas. Sintió mi presencia como, pero tú estás bobito, ¿o qué? Claro que sí, Misa.
Ay. ¿Deciste eso de que TikTok Now te da 7 euros y por todos los que invitas y completen la semana también te dan 7 euros? ¡Ah! ¡Puta madre! Me voy a volver millonaria con eso. Oye, chicos, ¿harían eso por mí? ¿Serían capaces de registrarme para que me den dinerito? Que no. Ay. Pero lo intenté. Lo intenté. Antes de streamear viene un concurso de bofetadas siempre. Cornflakes. Ay, los cornflakes. Ay, tengo hambre. Acabo de comer y tengo hambre. I think he might have eaten it. Isn't that dangerous? Is that normal? Dan Cosma ha jogado esta carta. Is that normal? Story time, story time. Okay, okay. Well, it's not a story time, but today I went to Pilates, and I don't like the teacher. Fucking hate the teacher. She's like the those gym teachers that they told you to run, but they don't run. Pilates. And I'm thinking about not going anymore. Or maybe go to another gym. I don't know. What do you think, Tanko? Es que odio a mi profesora de pilates, porque es de esas profesoras, como el profesor de educación física, que te dice, vayan, corran. I'm translating. Vayan, corran, y yo les miro, y es como, yeah, you can run too. Es muy desesperante, es very frustrating. Ya paro con el bullying. Ay, Shanas, quiéranme un poco, que ustedes solo me bulean. Ustedes solo me bulean y luego no me dan amorcito. Me tienen que dar también amor porque si no la Moshi se deprime. Se deprime. ¿Me entienden? Entienden que yo me deprimo. Tangerine or fire your personal trainer. Yeah, maybe I should. I have paid this month, so I suppose I will finish this month and I will find another gym. I don't know. Because I need to do exercise because I am sit the whole day. I need to exercise. La mommy. Ay, Mip, ¿cómo estás? Mip, vamos a jugar a Pokémon. Let's play Pokémon. Vamos a jugar a Pokémon, vamos a estar buscando bugs, nos vamos a tomar un chupito de agua. Cada vez que haya un bug, chupito de agua. Esperen. I don't have water. Wait. Aquí no tengo agua, Diosito. ¿Por qué no tengo agua? Encima este agua de bezoya, qué asco. Sale. Ya no pone a agachar, estoy llena de agua. Con mi alma, Me duele agacharme, levantarme. Que hoy hicimos sentadillas. Ay. Ay. I'm back. Aprovechen a spamear que no hay mods. Oiga. ¿Cómo que no hay mod? Claro que es. Pokémon no es el de las cartas. Bueno, también es de videojuegos. O sea, yo juego a videojuego. Shio, no me puedo meter al fondo de creadores de TikTok porque no me deja monetizar. No me deja... ¡Ay, que se me cae el agua! No me deja monetizar porque me han borrado vídeos por error y no me revisan los tickets. No me revisan los tickets. Les he escrito 3 tickets y no me han puto contestado en ninguno de esos 3 tickets. Entonces estoy... pues pensando que ya no tengo fe en la humanidad. Bueno, os he de decir... I have to say that I have played a bit this weekend of the Pokemon game. I have played a bit.
but not too much. He jugado un poquito este fin de semana al Pokémon, un poquito, no mucho. Simplemente que he capturado a una oliva que quería sortear el nombre. So I catch the olive Pokemon. We gonna well I can name it. The olive, the Pokemon, I can name it. So if you want the Pokemon, just tell me. Si quieren los subs, si quieren al Pokémon oliva, me dicen y le damos su nombre. Hablamos de burling. Yo soy experta. Oiga, Misa, deje de burlearme. Estás castigada. Oigan, por cierto, no he dicho, pero me he cambiado el Twitter. Me he cambiado Twitter, ¿ok? El Twitter. Ya no tengo la cuenta de Moshi Draws, ahora tengo Moshi VT, ¿ok? Entonces vayan a seguirme, voy a dar por culo todos los días. Porque yo, si no doy por culo, luego la gente no se entera. Entonces voy a estar repitiéndolo al menos 3 veces por stream, ¿ok? Que me vayan a seguir porque no me sigue nadie. No me sigue nadie. ¿Por qué no me están siguiendo? Vayan a seguirme al Twitter. Al Twitter. Síganme. Ay, hola, Gabriel. Me vas a pagar el piso, ¿verdad? Dan El coisa piso mais que has jogado roto esta me lo vas... carta. Let's see, let's see. Oh. So close. A ver. No, en serio, lo del piso me lo vas a pagar, ¿verdad? Ay, ¿cómo hago esto más grande? So small. Ah, ¡uy, un pan vivo! Hola, pan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Justo ahora mismo te comí. No con manteca, pero te comí. Closer. Yay. Le chupa un ojo. Oye, mi ojo, ¿qué te pasa? ¿Qué te piensas que soy un chupachus o qué? Dejan de chupar ojos, ¿qué les pasa? ¿No te comiste mi cochino? No, ahí sigue el cochino, el Shio. El Shio sigue en el equipo, obviamente. Y bueno, lo que eso es... a ver, ¿quién quiere la olivilla? ¿Alguien la quiere, la olivilla? ¿O no? Nadie la quiere. Tiene corazoncitos en los ojos. Obi. O sea, ¿no lo sabías? ¿Cómo? ¿Cómo que no lo sabía, Misa? Te voy a desheredar. Te voy a desheredar. Gaby no lo quiere. Qué triste estoy. Esta canción me gusta. I like this song. Es como muy furcia, pero me gusta, no sé. No sé explicarlo. Ahí se nota que no te ve, no me ve, Misa, ¿eh? A mí me gusta la oliva negra. La shiny, dices. He estado viendo a ver si me salía, si lo veía, pero no. ¿Qué hacen? Vamos a jugar a Pokémon. Vamos a jugar al Pokémon. Vamos a sortear el nombrecito de la olivilla que hemos capturado. El Phaser. Pfizer. El Pfizer. No soy fan, no. Oh, Gavita, me cae. Usted se me cae. Escapa árbol shiny. No, todavía no. Todavía no. You have a lot of hurts in your eye. Yeah, I have 4. 4 no. 4? 6? 6? 6 hurts? Que si quieres en la oliva. Inter, que si quieres la oliva, pendejo. Que no, no estás escuchando nada. Nadie quiere la oliva. ¿Qué? ¿Qué nadie quiere la olivilla? Sí. Vale. Le ponemos Inter, entonces. Llámale a aceituno.
No quieres que le llame Inter. Prefieres que se llame Aceituno. What the fuck? What the fuck? Aceituna con anchoa. ¿Hay anchoas en este juego? Le va aquí, así bien mamadísimo, ¿te imaginas? ¡Guau! La oliva, ¿te imaginas que evoluciona en algo mamadísimo? Na, na, na. Yo lo llamo aceituno siempre, es que es gracioso, ¿no? Es gracioso. Yo conozco a alguien que seguramente esté viendo por ahí, que no ha hablado todavía, que se apellida así. Ajá. Si la dibujo quiere que sea safe o not safe, pues chiquillo, a mí me da igual. Con que me dibujen. Además, siempre me están diciendo que me van a dibujar not safe. Y luego es todo mentira. Mentira cochina. Luego no me dibujan. Todo mentiras, falsas. En España tiene que haber. Yo lo llamo fruta del aceite. Fruta del aceite. Bueno, a ver, me voy a acercar en plan. Voy a volver a mi tamaño. Back to my size. Canción de las lavadoras. ¿No? ¿Era de las lavadoras? Yo sí te dibujé molas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay. Dios mío. Dice que no sé qué, yo no dije. Oigan, ¿por qué están poniendo palabras en mi boca que yo no? O sea, el cazafurros me acaba de matar ahora mismo. Yo no me acuerdo de eso. O sea, ¿cuándo? O sea, que yo sepa, este modelo no tiene not safe. O sea, por lo visto yo no existo en internet porque no tengo rule. Es como, ok, pero ¿qué está pasando? Porque el otro modelo que era literal más joven y todo tenía rule y este modelo que es adulto, no. Y es como, ¿qué? Ok, degenerados salidos. Estáis todos en unos... Si pago el hueco del piso no podré volver a venir. Pero me has roto el piso. No se puede ir entrando en los canales a romper los canales. Oye, ¿qué te pasa, Gaby? El otro sí tenía, sí, el otro tenía de todo tipo, además, para elegir. Anterior modelo, sí, antes teníamos otro modelo. Y... Y ya no. Bueno, en realidad no es el mismo modelo, pero creció. Mochi creció, se hizo mayor. Se hizo adulta. ¿Dónde la haré not safe? Me van a hacer not safe. Oh my god. ¿Será cierto? ¿Será esta la vez que me hagan not safe? Who knows? Who knows? ¿Poto o boba? Boba. O sea, ¿estás viendo mi avatar? ¿Tú qué crees? Además, las VTubers no tenemos poto. Las VTubers no tenemos poto porque, pues somos 2D. No tenemos parte de atrás. Mommy, mommy, of course. Obi, yo soy mommy. Mommy always. Yo me muevo por túneles. Ya no va a moverse por túneles. ¿Qué le pasa? A ver el modelo completo. Igual en mi Twitter tienen... En mi Twitter tienen mi hoja de referencia anclada, ¿eh? Ahí estoy. My money calendar. Oh, you know what, Danko? I totally forgot to write you. I'm not active on Discord these days, but I finally know where is my Android, my Monica Android, and they tried to deliver it, but it was sent to another address. So they returned the Android to Japan. And I have to contact Good Smile
I suppose they will deliver it again. I don't know. ¿Cuál Nendo pediste? El de Mónica. That's miserable. I know, I'm not a lucky person. Ay, dijo que eres mommy. Luego va a decir eso. Yo siempre he sido mommy. Siempre. Y nunca he dicho lo contrario. La haré levantándose el suéter con una mano mirando hacia abajo con desprecio. Ay, sí, como me gusta mirar con desprecio a la gente. Mira, mira. Voy a mirar así. ¿Dónde tengo mi cara de desprecio absoluta? Puta, ¿dónde la tengo? Aquí. Así. Pensaba que era el mío. ¡Hostia, el ratón! What the fuck, esperen. Esperen, que esto es de primero de... Esto es de primero de VTuber. Ya lo quito. You're inactive on Discord and due to two messages this week. Really? I'm not active. I only open Discord because it auto starts with Windows, but I should use it more. But I had a bad experience with friends lately, so I'm not that active there. Con esa mirada eres una basura. Esperen. Eres una basura. O así. Eres una basura. No sé cuál es mejor. Una es que es como cómica y otra es... No sé. De desprecio. Eso es del tutorial de VTuber. Sí, eso me las... Cuando tú eres VTuber te sale un tutorial. Y en el tutorial te... Te dicen, quita tu cursor siempre. Y eso, de primero de VTuber, o sea. Ahora ando dibujando algo, pero a un toque hago el boceto. Vale, ok, etiquetame en Twitter o donde veas. Ok. I noticed it seems like I only catch you by chance lately. But it's not your fault, it's my fault. I'm so sorry. I'm so... I hope you can forgive me. Hola, Kawaii, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebé? Me retiro entonces, le paga el piso y se desintegra. O bueno, al menos me dejó dinero, está bien. Pagaremos los compras que nos dejaron. No me digas basura que lloro. No, bebé. No, tú eres la cosita más hermosa del mundo, Mario. No. No me llores. No me digas eso, que me sienta mal. Estoy sensible, ¿eh? Voy a llorar. No. Esta semana un video antiguo del anterior modelo Moshi de cuando pusiste en las patas encima de la mesa. Parece que ya ha desaparecido eso. Bueno, fue una moda, ¿no? Lo de poner las patas encima de la mesa fue una moda. ¿Y qué pasó? Sin más, sin pena ni gloria, ¿eh? Tardo bastante. Ok, sin problemas, Pan. No te preocupes, yo tengo paciencia. La paciencia es la madre de todas las ciencias. Antes dibujaba, pero no sé, llega un punto en el que digo, ¿para qué dibujo? ¿Cómo que para qué dibuja? Oiga usted, o sea, sorry, vamos a volver a los streams de arte y me van a ver dibujar y les van a dar ganas de dibujar, viéndome dibujar, porque así pasa. Así pasa. Toda la gente que me ve siempre dibujar dicen, nada, o sea, vamos a meternos a esto del arte. Que la Moshi hace que parezca fácil. Parece fácil. Y ahí todos dibujamos. Todos nos ponemos a dibujar como perras salvajes. ¿Digo qué? Bueno, vamos a jugar ya al Pokémon, la verdad, porque... A ver. Estoy muy grande. Bueno, a ver. Os comento. Yo dibujo por GitHub, por ahí hago fanarts a gente que me den ganas. Yo también. En plan, hago fanart a veces a hijos míos, VTubers hijos. O también a veces cosas en plan de Genshin y así. Después que me rechazaron una entrevista de trabajo, que mejor para olvidar las penas que ver a la reina Moshi, mátenme. No te mueras, Kawaii, por favor, no te mueras. Miren, se durmió. Uy, estoy atravesando. ¿Es esto normal?
¿Es esto? No. Oye, ¿por qué Mosi está tan morena? Amiguita, ¿qué te pasó? ¿Te ennegreciste? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Conseguiste solucionar lo del sonido? No sé. No sé si estará bien. De hecho, ¿quién sabe? Vamos a quitar la música esta. Se quemó por el sol. ¡Oh! Pues sí, volviendo de Colombia, literal, ¿qué coño pasó? ¿Por qué? A ver, niño, ¿qué te pasa? ¡No! ¡Quítate! ¡Pártate de mí! ¡Pártate de mi cuchi! ¿Qué te pasa? Te voy a guardar, ¿no? Cállate. Castigado a la pared. Bueno, os comento. I still don't have anything. I haven't beat any gym. But quiero enfrentarme a ella. The gym is so close to me. So I wanna cook. Quiero cocinar porque he visto que se puede cocinar. You can make sandwiches. Estoy volviendo de... Así, eso ya... ¡Ay, puta madre! Porque estoy leyendo 2 veces. Tu gato evolucionó. Sí, os explico. Porrito evolucionó. Mario está a punto de evolucionar, pero lo cancelé. Chio va a evolucionar, pero lo cancelé. Smoliv. Smoliv la quiere Inter. Así que le vamos a poner el nombre. A ver. Vale. Ensaimada sigue en el equipo y Alex también. Entonces, ahora mismo, pues no sé, me gusta el equipo como está, pero quizás le meta algo más. No sé. Quiero curar, hacer posible. Esperen, vamos a curar. ¿Dónde está el...? Ay, puta madre que no veo. Vamos a curar. Estaba buscando olivillas. A ver si encontraba algún shiny. No, no ha habido suerte. Ah, sí, que yo quería cocinar, cállense. A ver, vamos a cocinar. Let's cook. Que estábamos bugueando el Pokémon en Cyberpunk. El Pokémon. Vale. Quiero cocinar. Quiero preparar bocadillo. Necesito preparar un bocadillo porque antes que he hecho un bocadillo y se le ha caído todo el pan a la verga y he hecho una... Qué risa me ha dado. Pensando en una tortilla de papa, ¿no? No lo sé. No lo sé. También te dibujé complaciendo fetiches, pero solo son para mí. Oye, pero usted, ¿pero en qué momento? O sea, a lo mejor he visto el fanart y ahora mismo no caigo, ¿eh? Vale, a ver. ¿Qué? Ingredientes. No sé si... I don't know if I have the ingredients. A ver. Efectos de nutripoderes. Todos estos. Me interesa el variocolor, porque yo quiero que me salgan shinies. Vale. Ah, miren, puedo hacer... ¿Bocadillo de pepinillos? ¿En serio? Vamos a hacer un bocadillo de pepinillos. Porque a ustedes les encanta el pepino. Entonces vamos a hacer un bocadillo de pepinos. A ver. Palillos. Venga, va. A ver. ¿Qué? A ver. Pepino. ¡Ay, no!
literal. Ni que fuera McDonald's. Oye, sí, qué triste. Wow. Bueno, em, vamos a hacer otro, ¿ok? Porque este es un poco mal rollo. ¿Está asqueroso? Ah, ah, no entendí. No entendí. ¿Te gustó o no? Qué desastre. Captura fantasma, fuego, lucha. Ok. Ya, vamos a hacer. Let's do another one. Vamos a hacer otro. Esta era la escena donde dos Pokémon se daban por. ¿Por qué? Por culo. Me haces un bocata de jamón. Te voy a hacer un bocata de jamón, chaval. Te voy a hacer un bocata que te vas a quedar en bragas, Shana, ya verás. A ver. Ni el coque mama, ¿eh? Mira, a ver, a ver. Mira cómo te echa el jamón encima. Uno. Dos. A ver si esta vez se nos da mejor poner en la parte de arriba del pan. ¡No! ¿Pero por qué se pone así? La voy a poner aquí. ¿Te gusta? Ay, me alegra mucho que te guste. Ay, qué desastre. Pero Goti, Goti, Goti. Ya no voy a devolver el Pokémon Sword. Porque no soy capaz de poner el pan. No entiendo. No entiendo cómo poner el pan. Voy a hacer otro, ¿ok? Voy a hacer otro porque no estoy satisfecha con cómo está el pan. El pan no estoy satisfecha. A ver. La banderilla por fuera. Voy a hacer uno de queso. Venga, va. Yo tengo fe en mí. ¡Ay, ahora qué es eso! Oye, pero ¿por qué lo haces solo? ¡Ah, madre! Yo quería hacerlo todo y no me dejan. Oye, ¿cómo pones el pan? Me estoy rayando muchísimo, ¿eh? Ay, no entendí. ¡Ah! ¡Hola! A ver. ¡Ay, qué buena soy! Oye, ¿por qué no tienes brazos? Claro que tengo brazos, vaca. Un momento, el queso está... Tomate, ¿el queso está atravesando el pan de abajo? ¿El queso está atravesando el pan de abajo? Pokébug, activen Pokébug. Joder, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay. Qué triste. Ay, Dios, vale. Vamos a probar otro más. Ay, es que se me hace muy gracioso. A ver, a ver. A ver. Oh, espérense, ¿qué es esto? Me gustaría cambiar. Ah, uy, puedes cambiar cositas. Pero no tengo nada. Entonces, a ver, elegir pelota. Uy. A ver. Ay, uy, a ver. Juegan perras. Uy, Inter la acaba de pegar, ¿eh? ¡Ay, mira Mario cómo juega! No juegas, pendejo. Pendejo juega. Mira, mira, corre. Corre, Inter. Corre por la pelota. Ay, pero bueno, ¿por qué me pegas, estúpida? Ah, ¿por qué no puedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto tiene un límite, no puedes ir a más. Ay, son muy monos, ¿eh?
Definitivamente es Inter, definitivamente. Uy, Inter se fue. ¿Por qué se fueron? Yo no puedo avanzar más de aquí por lo visto. Okay, we made the best sandwich in the world. A ver, les voy a llamar. Les voy a llamar. Vengan para acá, pendejos. ¿Por qué se van? Tan sofocantes, vas a poner a los Pokémon más choncos. Sí, hay que poner los choncos. A ver. ¡Ay, qué cosita! A ver, venga aquí, Mario. ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! Está muy chiquito. ¡Ay! Están muy chiquitos. Están muy monos. A ver. Retirar, agacharse, silbar, terminar. ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo hacer algo más? Lavar. Ay, pero yo no quiero lavar a este pendejo. Yo quiero lavar. Vamos a lavar. A ver. Vamos a lavar a Mario. Ay. Venga aquí, cochino. Vamos a lavarlo. Así, así. Mi primer baño, tu primer baño en mucho tiempo, ¿verdad? Y es que tengo que venir yo a bañarte, no puede ser. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! ¿Dónde están mis Pokémon? A ver tú. Ven aquí, ensaimada, te vamos a bañar esa cara que tienes. Tus bollos que tienes, te los vamos a lavar. ¿Cómo que no? Venga para acá. ¿Qué? No me dejó lavar a ensaimada. ¿Qué? Vamos a lavar al Inter, que es un hentai cochino. Venga aquí, hentai. Venga. Qué mono. Ay, estaba mimido. Ah, cierto, cuando uno está mimido no quiere. Pero dice que está mimido, pero no. Ah, ok. Se durmieron todos. Bueno, está cute. Está cute esto, ¿eh? Se sube la amistad. Yo creo que sí, que sube la amistad. Vamos a hacer otro bocadillo. Que no hay nada dentro aún. A ver. Vamos a preparar. El otro que hay. Es que necesito ver. Vea otro. Pepinillo, quesos. Confitura. A ver, ¿esto? Quiero prepararlos todos porque se me van desbloqueando, entonces. Ah, ¿de fresas? ¿Quién se ha comido un bocadillo de fresas, oye? ¿Vieron eso? ¡Ah! Bug. Bug de sombras. ¿Qué pasa si yo dejo el pan en plan aquí? La verdad. Bocata de fresas, banda. This is a cooking simulator. Yeah, you can cook in Pokemon. So nice. And you can wash your Pokemons. You can take showers. Tú tenías el cerdo en el equipo y no sale en el picnic. Qué raro. Es Bog. ¿Dónde está Shio? No entendí, Esperanza. Esa cara es horrible, ¿eh? Me ha cocinado, ¿eh? Es que el primer bocata que hicimos era de cerdo, ¿no? Preguntaba si alguien hizo el chiste fácil de Sprigaturro y en efecto ya existe el dibujo, ¿en serio? Sprigaturro. ¿Y dónde está el Shio? Se perdió. Se llaman a todos. Oye, Shio, no es por nada, pero sí es bug, ¿eh? No estás aquí. ¿No estás? ¿No estás? ¿No estás? Güey, ¿no estás? ¿Qué te pasó? Era el chope. Bueno, te hicimos en el jamón, yo. Por nada, pero. Si lo sacas manual, no me deja. Y mira, sí que tuviste experiencia. ¿Y cuál es el problema entonces? O sea, si estabas bien y todo, ¿estás vivo? Ah, no, ahí estás. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Véngase para acá.
pasa ahí? A ver si hay algún shiny. Oh. La animación del juego a la hora de comer, qué pobre se ve. Qué asqueroso. Es asquerosísimo. Bueno, es que en general el juego es bastante asqueroso. ¿Por qué lo estamos jugando? Pues no sé. La verdad es que todavía me lo estoy preguntando. Porque yo he pagado por este juego, ¿saben? Por cierto, la persona que ganó el concurso no contestó. O sea, le di tiempo de sobra y no contestó. Así que con toda la pena del mundo que se joda. Y voy a volver a sortearlo, ¿eh? Voy a volver a sortearlo porque no contestó, así que. Aún hay esperanza, sí, sí, sí. Lo hago, mira, hoy no, porque cuando yo acabo stream son las 12. Son las 12 de la noche. Pero, ¿estoy yendo bien? Verga, no estoy yendo bien y no me dicen nada. Estoy yendo lo contrario. Acabo tarde, entonces no me da tiempo a hacerlo hoy, pero mañana lo voy a hacer. Y si no lo hago, voy a hablar con esta señora. Pues me pegan. SG. A buscar trofa, trofa. Tocará de nuez, de nuez. Me muero. Hola, langosta, ¿cómo estás? Hola, Vaporeon, ¿qué tal? Los stickers que me tocaron de Streamloots puedo donárselos a Juanito. Es que ya los tengo y seguro que le hace mucha ilusión. Claro, claro, claro. Me tiene que dar su dirección entonces. Me tiene que dar su dirección. Aunque tenemos stickers nuevos, ¿eh, Shio? No sé si quieras. ¿Los muertos tienen dirección? Instagram de la señora. Mario, ¿te gusta la señora? Bueno, ok. Ok. El gimnasio creo que está al 14-16, estás un pelín sobreelevada. Es que yo me aburría este fin de semana y digo, tú, tengo que jugar algo. Entonces lo abrí porque dije, no sé, a lo mejor ya no lo vuelvo a jugar porque como es tan mierda el juego. Pero me metí un rato y me perdí, ¿ok? Me perdí. Eso es lo que me pasó. Entonces yo dije, bueno, ya que voy a ver. Y acabé en un desierto. Y entonces luego dije, no sé dónde putas estoy. Estoy perdidísima en el alma. Vale, tengo que curar ahí para que se me guarde la localización. A ver. Y entonces, total, que fui leveleando un huevo porque me perdí. Y por eso estoy a nivel 20 casi. Uy, entonces, papi. Ok. Ok, entonces nada, no. Ven, todos son buenas personas hasta que les dan algo nuevo. A ver. Ay, me dan cosas. Golpe aéreo. Ok. Nice. Y luego vine aquí y no sé qué tenía este señor. Ay, lleva bocatas. Ay, vamos a comprar un chorizo. ¿Puedo hacer bocatas de chorizo? ¿Puedo hacer bocatas de chorizo o no puedo? Déjenme ver. Ay, ahora recuperé mi partida de Ultraluna. Se me rompió la 3DS a los 2 minutos. No me jodas, qué mala suerte. Ah, no puedo montar el picnic aquí. Pero aquí sí. ¿Cómo que no, pendejo? Uy, pensé que iba a haber bug. Miren, ahora sí está Shio. Sí, es que era bug. Oye, ensaimada, porque estás siempre dormida.
¿Qué te pasa? Oye, ¿qué le pasa en la espalda? Es así este Pokémon. Oye, oye, tiene como una trenza en la espalda, ¿no? Ay, mira, Mario está dormidito también. ¡Qué cookie! Ay, qué monos. Ay, el Olivita también. No. A ver, quiero hacer. No, 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 el otro lado. Quiero hacer una de chorizo. Necesito. Hola, Shiro, ¿cómo estás? Puedo hacer más. Preparar a tu gusto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué quieren que lleve? Voy a poner chorizo y huevo y pepino. Voy a hacerlo así. Y le voy a echar jugo, queso crema. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? De pepino solo ya hemos hecho langosta y literal es triste. Es tristísimo. Y le vamos a echar un poco de aceite porque si no se va a quedar ahí un poco meh. Un poco meh. Puta. Y la mantequilla también. No le echo sal, que el chorizo ya es salado. Por todo ese pobre estómago, nada, nada. Ahí va a salir un bocadillo, pero bueno, ya verás. Ya verás, ya no sabía que se podía hacer esto. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué echamos primero? Vas a echar primero el chorizo, que sé que os encanta. A ver. Ay, ay. Mamá, ayúdame, mamá. Ay. ¿Qué cojones? Ok, ok, ok. No se nos ha caído nada, no se nos ha caído nada. Qué buena soy. It is. It's fantastic. It's a baguette. ¿Qué pintaza tiene ese chorizo? Me lo metía enterito. Chío. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya quiero lunch. Sí, 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 sí. That's supposed to be a hot dog. It's similar. In Spain, we do. This is called bocadillo. It's like a sandwich, but the bread is it's a baguette. Cómetelo todo, guarda. Ah, ¿te gusta? Ay, 3 estrellas, bocadillo especial de Moshi. Maravilloso. Buen bocadillo, sí. Hola, Tocino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, brilla, ¿eh? Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Vamos a ver cómo está el Shio. Pobrecito que antes Shio no sale. ¡Ay, no! ¡Tú no, pendejo! ¿Qué? Deja de atravesarme, estúpida. A ver, Shio, ¿qué te pasa? ¡Qué cochino! Déjame. Cochino literal. Mira, te vamos a bañar. Te vamos a bañar. Te vamos a bañar porque estás demasiado... ¡Oh! ¿La esponja es un marip? La esponja es un marip. Qué bonito. Eso sí lo hicieron con gusto. Bueno, te vamos a enjabonar más, sobre todo las patas. De las patas, esto es bien cochino. Dame Garnier, te voy a echar Head and Shoulders. Qué gordino. Mira qué contento está porque al fin se va a bañar. Listo.
Ay, qué mono. Ay, no puedo. No puedo, este juego me supera. It's too much for me. This is so cute. Ok, vale. Y... ¿Qué iba a hacer? Está llorando. Sí, tiene como cosas de que llora. Pueblo Pirotín. Bueno, habíamos llegado a este pueblo. Lamentablemente, este juego. This game is so bad, you cannot enter the houses. No puedes entrar a las casas. Esto es muy triste. This is so sad. Esto es muy triste. No hay misiones secundarias. No puedes entrar a las casas. O sea, es súper triste esto, ¿eh? Y los restaurantes puedes. Tampoco puedes entrar a los restaurantes. Tampoco. ¿Qué? ¿Qué coño eres, tío? Ay. Vale, vamos a... Where is the gym? ¿Dónde está el gimnasio? Ah, vale, me lo... Ay. Here. Vale. Vamos a partirle el culo a quien sea que esté aquí. Esas texturas del Mario 64. Yo creo que el Mario 64 tiene mejores texturas, ¿eh? ¡Oh! ¡Mirad qué cute! On the roof. The olives. Oh my god. Qué cute. Sí, dime. Que mucho, yo te quiero mucho a ti, bebé. En algún juego de Pokémon te dejarán elegir algún personaje que no parezca de preescolar. En el Pokémon Colosseum. Es de hace muchos años, pero literal ahí eras el malo. ¿Vas para las 8 medallas de gimnasio y a darlo todo en la liga Pokémon? No. Venga, ya no me tomes el pelo. Nadie vendría hasta un gimnasio para irse con las manos vacías. ¿A qué me preguntas, pendeja? Pero por si no lo sabes, antes de enfrentarse a cada líder de gimnasio, hay que aprobar el llamado examen de gimnasio. Lo paso por el coño. ¿Digo qué? Vale. Es distinto en cada uno de ellos, así que no te quedará otra que preguntar en recepción para... ¿Qué? Que sí, déjame en paz, señora. El Tetris va a más FPS. Al menos no está bugueado el sonido como el otro día. Y eso es porque han metido una actualización esta mañana, ¿eh? No voy a ignorar a esta señora porque me da mucha pereza, Mencia. Me da mucha pereza, Mencia. ¿Qué te pasa, amiga? Vale. No, estúpida. Tú. Ok. A ver. Bienvenida. Apunta tu nombre en el registro. Hecho, estás inscrita, Moshi. Listo. No diré nada porque ya saben 12 años de cárcel, aunque no sabemos mejor prevenir. Más respeto a Mencia, pero que... Es que es muy pesada, Saso. Es que es demasiado... Es como... Ay, mira, Moshi. No sé qué. ¿Y sabías, Moshi, que si te metes el dedo en la nariz te sale un moco? Y así, súper obvia la mujer. Vamos a probar el examen. La aceitunada. ¿Qué? ¿Cómo? Pueblo Pirotín es famoso por su producción de aceitunas y desde antaño se celebra la fiesta de la aceituna para pedir una buena cosecha. Oye, esta España, qué rara es. Para probar el examen deberás hacer rodar hasta la meta un balón con forma de aceituna. Si lo consigues seguro que tendremos una cosecha estupenda el año que viene. ¡Qué pendejada! Dirígete al lugar donde se celebra y habla con mi compañera para que te explique las reglas. Uf, no me pagan lo suficiente. Con más detalle. Estás en la parte norte del pueblo. Voy a anotarte en el mapa dónde es, ¿vale? Hasta luego, no vuelvas. Qué señor tan antipático. Bueno, a ver. Vamos a ver.
Vas a acabar enamorada de ti, real. ¿Tienes confort en el equipo o no cambiaste los PNGs? Tengo que cambiarlo. Uy, ¿está lloviendo? El mapa que me tapa. ¿Estoy yendo por donde es? Sí. Ok. Estamos en España, canónicamente. Yes. Yes. Tienes que rodar la aceituna. A ver. Examen de gimnasio. Pone a prueba tu físico para hacerte empujar un balón gigante con forma de aceituna. Porque claramente rodar aceitunas es algo que hacemos todos los españoles. Empujar un balón gigante con forma de aceituna. Supera todos los obstáculos y lleva la aceituna gigante hasta la meta para probar el examen. ¿Estás preparada? ¿Qué? What the fuck? Llegué de la cena, yo cocinaste el delicioso bocadillo. Uf, ¿hemos hecho un bocata? ¿Pizza? De huevo, chorizo y pepino. Oh my god. Ok, ¿qué está pasando? Pero tenía la parte de arriba. Sí, tía, mi bocata tenía la parte. Hello, Anishi. Hello, hello. Uy, 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 uy. Ok, esto está muy guay. Esto está muy guay. This is so cool. No, 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 no. No, no, no. ¿A dónde va? ¿A dónde vas? I don't know. I have to do this to win. I don't know what I'm doing. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Esto? Ya casi estás. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tomar atajos. Ok, entiendo. Vale. Did you win? No. I just talk with this guy. That I don't know what's going on. Na, 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 na. Ah, fuck. Es veneno. Es veneno y yo atacándole con nada. Qué pendeja, Moshi. No, chillo. Vamos a cambiar. Y literal, ¿yo qué puedo meter acá? Es planta, le puedo hacer excavar. A ver. Venga, Mario, reviéntale. Tranquilo, tranquilo. Haya paz, haya paz. Veneno, sí, veneno planta, ¿no? Mario evitado el ataque. ¡Oh, what the fuck! ¿Qué? Eso es Mario. Qué buen mod. ¿Qué onda con las animaciones en general del juego? Parece un borrador, literal. ¿Sabes qué es lo peor, Kawaii? Que hemos pagado. Hemos pagado por este juego. Ok. Ay, Mario, eres el mejor. Evita todos los ataques, Mario. Ya mátalo. Listo. Vale. ¿Sí? Tengo un contador de bugs. Sí, nosotros lo hemos puesto ya porque es que... ¡Ay! Está evolucionando. Sí, está evolucionando. It's evolving. ¿Te has vuelto mujer? ¿Qué pasó?
volvió mujer. Emana una fragancia dulce y almizclada por todo el cuerpo, que desarma por completo a los Pokémon hembra. Se volvió fan de My Chemical Romance. Qué divina soy, ¿no? Te voy a decir que no. Te voy a decir que no, porque sí. ¿Qué? A ver. Vale, ¿dónde está el olivo? Aquí. ¿Y qué pasa si lo meto aquí, en la cesta? ¿Ya está? ¡I won! No sé qué pasó. O sea, muy encima fuckboy y tal cual, ¿eh? Las animaciones de evolución se ven horribles. Yo creo que es lo único que se ve bien, ¿no? Las evoluciones. Las evoluciones se ven bien, o sea, está bien. O sea, pues como cualquier otro Pokémon. Sé que sí va a laguear. ¿Sí? Now I can beat the leader, the gym leader. Vale. Vamos por ella. Lo único que se ve bien es la carátula. Pues, también. Ay. Poco. Eh, eh, eh. Tipo bicho. Men. ¿Cómo que tipo bicho? ¿Yo cómo mato al tipo bicho? A ver, tipo bicho. No tenemos tipo fuego, ¿no? Ni nada. Con el chío envenenado y todo, vamos. ¿Este bicho que era ahora? Veneno tierra. Veneno contra veneno es neutro, ¿verdad? Mm. Enhorabuena. Has ganado la oportunidad de enfrentarte a la líder. ¿Quieres enfrentarte a la líder del gimnasio? Sí. Ok, vamos, vamos. ¿Qué clase de examen fue eso? Tengo veneno en la piel, es que estoy hecha de plástico. Ay, que tienes un tacto divino. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, por cierto, tengo que quitar al Wiglet. Ah, le quitamos. Come todo lo que quieras, Bibi Johnson. Oh, hay que ver qué entrenadora más maravillosa. Gracias por llevar la aceitunilla a su sitio por ese recorrido tan tortuoso. Fue imposible, tía. Ay, se me ha olvidado presentarme, ¿no? Soy Araceli, dueña de la confitería Pastelarañas. Ay, perdona si estamos en la arena. A ver, que vuelva a empezar. Soy Araceli, líder del gimnasio en este pueblecito tan acogedor. También soy pastelera y me paso el día preparando dulces. ¿O telarañas? Los Pokémon insecto que se esconden entre la maleza y los dulces que provocan esa sensación de felicidad en cuanto te los llevas en la boca, tienen algo en común. Son pequeños, pero encierran un enorme poder. ¿Seguimos hablando de dulces? Hace que no bajes la guardia o puede que te quedes atrapada en la tela de araña. ¿Eh? Se podría aprobar exámenes de física haciendo rodar una aceituna gigante. ¿Te imaginas, Block? Fuerte. Fuerte insectos a la boca. Claro, insectos.
Obi. Vaya tortazo te vas a dar como subestimes a mis dulces y adorados Pokémon Insecto. Literal, Pokémon Insecto es lo más malo que hay. Así que bueno, el más débil. O sea, los bichos es lo más débil que hay en el mundo entero. ¡Vamos! ¡Mata a Alex! No me haces daño. No me afectan. No me afectan tus ataques. Oye, le hago muy poco daño, ¿no? Es que no tengo literal tantos ataques. A ver. 80. A ver. Voy a ir probando, literal. Tierra bicho es flojo. Tierra bicho creo que no le hace nada. ¿Eh? ¿Qué dijo? No me enteré de qué dijo. Dale fuego. Es que no tengo fuego, entonces es un gran problema. No tengo nada de fuego, no he atrapado nada de fuego. ¿Por qué lo evita? ¿Tiene tan poca precisión? Me muero, no pasa nada. Usted no se va a morir. ¿Eh? No confía, Alex, no confía. A ver. Vamos a sacar porrito. Siniestro que le hace al veneno. Es que no sé si sigue siendo bicho o si es bicho veneno. Lo comprobaremos ahora. Ah, es eficaz, simplemente. A ver. Me sirve. Me resirve. Tortazo. Menudo tortazo. No, qué fácil. ¡Ja! ¡Qué fácil, tediosa! ¡Qué fácil, amiga! No se te da mal. ¿Qué receta deberías seguir ahora? La receta de vete a tu casa y dame tu medalla, amiga. Porrito se volvió furro. Siempre fue furro. Ah. A verga, tiene... Uy. Sí, cierto. Sí, cierto. Ahora es mega gay. Estaba pensando justamente por qué un Tediosa. ¿Por qué un Tediosa si Tediosa es normal? Volvieron los cánticos. Volvieron los cánticos. Hágase la verga. Y sí. Gané en combate. Ahora ya sabes el procedimiento. Móvil y cartera. ¿Por qué van a caer como moscas? Me da igual, dame tu iPhone. Mario está evolucionando. Oigan, no sé a qué evoluciona Mario, ¿ve? A ver, a ver, a ver. Mario, ¿ya sabes andar? Mario, ¿ya sabes? Igual, pero más mamado. Ok. Ok, ha sido un poco decepcionante esta evolución, ¿eh? Se comieron la cabeza los de Game Freak y dijeron, no, tú ponlo de pie ya. Empujón, a ver. Ay, oh,
sí, cierto, porque ahora ha aprendido el tipo lucha. Ok, ok. Qué decepción, literal, ¿verdad? Y todo decepcionante. Incluso en medio del combate, tu fuerza ha ido creciendo como pan en el horno. ¿Sabes qué más ha crecido, mommy? Creo que me hace falta seguir evolucionando. Mi más sincera enhorabuena. Toma esta medalla de gimnasia como prueba de tu victoria. ¿Qué? ¿Pero me das tu cartera ya o no? También te voy a dar estos cupcakes caseros, marca de la casa. Disfrútalos. ¿Ah? Ah, Not bad. Not bad, not bad. Oh. Ahora que tienes una medalla de gimnasio, los Pokémon de hasta el nivel 25 te resultarán más fáciles de capturar y obedecerán tus órdenes. Con el apetito tan voraz que has demostrado, ¿no te apetece ahora una MT como Guinda? Uy, qué españolizado está este juego, Dios. ¡Uy, qué asco! ¡Qué asco! O sea, no soporto que utilizan todas estas expresiones tan... No soporto que esté tan españolizado. Está demasiado castellinizado. ¿Cómo se llame? Me gustaría que fuese más neutro, la verdad. Eh, Muchas expresiones de abuelos. Sí. Está demasiado... ¿Quién habla así? ¿Quién habla así, literal? Sí te entiendo, Mosi. Es que... Uf, es que nadie habla así en España. ¿No? ¿Me llaman? Ay, no. Ya basta, Mencía. ¿Sabes qué? No quiero verte, déjeme en paz. Una de mis Pokémon aprendió un movimiento que es la caña. ¿Sabes qué sería la caña, Mencía? Que me bloqueases. Aero 403 ha julgado esta carta. Amém. Amén. Por favor, Mencía. Déjanos, Mencía. No nos vuelvas a hablar, Mencía. Ya basta. Ya no queremos verte. Amén. ¿Qué tal fue tu visita al gimnasio? Superado, chaval, ha sido facilísimo. Le he dicho GG Easy y me ha Seu dado su Belmont ha julgado iPhone. esta carta. Mencia pra dentro. Ole, ole. ¿Está diciendo ole? ¿En serio? El canino en la calle lo tradujo. Sí. ¿Cómo que de abuela? Si así hablo yo, tú no hablas así, Mario, ¿qué estás diciendo? Ole, ole, mi arma, ¿qué dice? Sí, ya sabía yo que iba a ser pan comido para ti. No me alegro que me hicieras caso. Tampoco me quedo ahí papando moscas. Papando moscas. Ay, está tan españolizado, no lo soporto. Odio la traducción, la odio. La odio, te odio, mención. ¿Qué están haciendo ahora mismo Damián? ¿Quién era Damián? ¿Quién era Damián, el director? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Espero que echemos un combate. Prometido, ¿vale? No. No. Ay, la traducción de este juego me recuerda a mis tatarabuelos. Uf, literal, por favor, ¿qué está pasando? What is happening? Papando, papando, o sea, papar es comer. Comiendo moscas, digamos. Pero es que... Na, 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 na. Si está en español lo de la traducción es que es esmerarse en cagarla. Es que me da hasta puto asco leer muchas cosas porque... No soporto. ¿Qué es esto? Ay, me metieron aquí una cosa de estas. Oye, ¿qué es esto? ¡Ah, la liga! ¡Verga! La liga está hasta acá. Ay, no, espérese. Hice más zoom del normal. Ok. La liga está hasta acá. Entiendo. Ok. Área 2. Vale. Área 1 sur. Área 1 oeste.
Yo me supongo que tengo que seguir, ¿verdad? ¿No creen? Recién entro a Streamlabs y tengo una carta legendaria. ¡Wow! ¿Qué te ha tocado? Tomate. Ah. Y miren las olivillas, miren qué monas son. Miren las que bebés, qué ruidos hacen tan raros. Y, ¿hola? ¿Qué? Ok, ok. Na, 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 na. Ay, me recuerdo cuando compré la peli de Transformers de 2007 pirata y vino en castellano, no entendí ni chota. Pues lo de no entender ni chota también es muy español. Es una expresión muy española. Ahora. Yo me acuerdo una vez que fui a comprar una película y me la vendieron en latino y yo dije, estos malditos negros de la playa no saben ni siquiera diferenciar cuál es el doblaje de qué país. O sea, ¿qué les pasa? Al menos que bajen las películas en el lenguaje que sea o que te digan, no, pues esta está en inglés. O whatever, ¿no? O sea, ¡ay! Que no curé. Mario mata. Al menos te vendieron la misma peli. Sí, por lo menos no era la versión porno, ¿ok? Debo dar gracias por eso. La mía de Spider-Man 2 tenía la segunda mitad de una H. Era una. ¿Te vendieron una película porno, tío? No mames. No mames. Oye, win-win, ¿no? Win-win. Ah, qué buen servicio. Al menos a ti te tocó eso, a mí no. A mí ni eso, nada. Bueno. Había una peluquería. Sí, hay peluquería. ¿Dónde? No lo sé. No lo sé. Es como un gato. Sí, sí, o sea, te puede tocar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Me acuerdo yo. ¿Cuándo fue? Es que estoy tratando de hacer memoria porque yo una vez me fui a un chino y en el... ¿Qué eres? ¿Tú qué eres? No te veo la forma. ¡Ah! Es un... ¿Qué eres un pollo? ¿Eres un pollo? A ver. ¿Es un pollo? ¿Qué es esto, gente? Ay, le hago muy poco daño. Voy a ver si lo puedo atrapar sin más. Desde los discos de música. Es que yo una vez me fui a un chino, me vendieron una peli porno en el chino. O sea, era otra cosa, ¿vale? Pero terminó siendo... ¡No, verga, lo mata! Ay, Alex. Gomenasai, te tenía que haber curado. Sí. Ahora te revivo, no te preocupes, Alex. Su evolución me parece que era fea, tipo Mandy Boss. Oh, Mandy Boss lo odio. A ver, le vamos a dar un empujón. Oye, no le hace nada. Ah, empujones de varios. Dos. No, Mario. Le tuviste que hacer más daño, muy mal. Muy mal. Es Calimero, es muy lindo en realidad, no sé, o sea, me gusta. Luego seguro que se evolucionará un bicho súper feo. Oye. A ver, bicharraco asqueroso, te vas a dejar atrapar. Te vas a dejar atrapar, porque yo lo digo. Gracias. Parece como un capapollo, sí, parece un capapollo, ¿no? Pokémon habanero. Habanero, este tipo planta. Ah, que es de tipo planta. ¡Ah! Os juro que no hubiera dicho que era de tipo planta, ¿eh? Pensaría que era un pájaro.
O cualquier cosa menos eso, desde luego. ¿Alguna vez has esto una masturbar para pillar una birria de Pokémon? No, nunca. Nunca, nunca. Ay, este no le tenemos. Oye, deja de saltar. Este no le tenemos. Vamos a atraparlo, pues, por Pokédex. Simplemente. ¡Oh! Estoy viendo un Rockruff ahí atrás. Te vamos a atrapar, chiquitillo. Su evolución es una planta con 2 cabezas. Hostias. Oye. Es que no quiero debilitarlo, ¿saben? O sea, no quiero debilitarlos porque estoy muy overpower ahora mismo. Y yo creo que los mato a todos. A ver. Uy, pues casi. Casi, casi. Vamos a... Pero una vez... Uy, un monkey desapareció. Una vez atrapé un Mewtwo con una Pokéball. Literal. Y una vez atrapé a un Kyogre con una Honor Ball. O sea, las probabilidades... ¿Qué coño le pasó al suelo? Las probabilidades fueron las que fueron, pero funcionó. Me tocó la lotería, literal. Literal. Bueno, a ver. No sé si me leíste, pero la carta que te tocó, que tocó fue la de ver una peli. Ah, vale, es que no lo entendí. Sí que te leí, amor, pero no te entendí. Pero como ando corto de tiempo, todavía no se va a poder. Ah, bueno, pues cuando me llegas. Cuando tú veas, la canjeas. Normalmente las vemos, las pelis las podemos ver en un fin de semana. ¿Qué me dices? Venga, vamos a atrapar al Monkey. Monkey literal, ¿eh? ¿Qué? Ay, no. Ay, no, tranquilo. Me acuerdo del capítulo de Pokémon donde sale Monkey. A la verga. A la verga, qué putazo me dio, ¿no? Putazo me dio. Ahora tiene una tercera evolución. ¿Qué? ¿Monkey tiene una tercera evolución? ¿Y cómo es? Uy. Oye, ¿no se deja atrapar? Se vuelve emo. Posiblemente sea amigo, pero el cambio de horario jode mucho. Sí, ya lo sé. Es complicado. Complicado. Porque aparte yo tengo un horario normal, no me puedo desvelar ni esas cosas. Inter quiere aprender azote. Inter. Inter. ¿Todo bien? Ujú. A ver, ¿qué te ponemos? Pues el desarrollo te lo voy a quitar. Ay. Aquí, kawaii, nos vemos. ¡Mua! Besito. Azótame, Moshi. Digo, le voy a azotar. Ay, no, que no ha sonado. Ay, no suena. ¿Con qué me golpeo? Ay, me va a golpear una nalga. Y ahí pegándome pensando que... Ay. Está refrescando últimamente por ahí también. ¿No ves qué frío? Uf, hace mucho frío, ¿eh? Yo estoy abrigadita. Yo hoy estoy toda comfy. Venga, a ver. Estoy toda comfy. Ok, vamos a atrapar... Rock, 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 rock. Ay. ¿Lo mato? ¿Probamos? Verga, sí que estoy overlevel, ¿eh? Estoy muy overlevel. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no es bug. Eso no es bug. Pero es que quiero atraparlo. O sea, vamos a ver. ¿No se saca mate automático? Sí, pero es que quiero atraparlo. Entonces, voy a hacer otra cosa. Para no matarlo, claro.
Oye, ¿te tranquilizas? Como irse a España y ver la IRL. Ah, ¿en serio? Van a verme. Ok. Oye, está el borrito ese. Quiero. Me gusta avivar. No lo voy a usar. Ajá. Quiero atrapar al... Si lo pillo dormido, en plan, yo me pongo aquí... No, ya se despertó. ¿Para qué sirve entonces el sigilo? No entendí. El burrito este, literal, cuando una se corta el flequillo en su casa. Una se corta el flequillo en su casa y dices, "Ay, me voy a ver bien bonita". Y te ves así. Literal. A las puntas, sobre las puntas. Oye, perra del mal, véngase acá. No le voy a debilitar porque no quiero, porque estoy muy overlevel y no quiero. Pero le voy a tener que pegar, ¿eh? Voy a tener que hacer spunk. 1, 2, 3. Ah, así me gusta. No quería que le hicieras punk. ¿Cuánto le quedará a Petis? Es para su última evolución. ¿A porrito dices? No sé, suelen evolucionar al 36. ¿Sabe? ¿Quién sabe? A ver. Ok. Seguimos. Seguimos. Ay, ahí está otra vez el Pokémon ese extraño. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo puedo montar? ¿Cómo no puedo? ¿Cómo que no se puede saltar aún? ¿Cómo no? En teoría yo no podría hacer eso. Es que si saltas hacia atrás, puedes escalar. Es un bug que no han arreglado. Ni arreglarán, yo creo. ¿Eh? Por cierto, podemos hablar de estas cositas. Hablemos de estas cositas tan cute. Son súper monos. ¡Mátalo! ¡Qué cute! Son súper monos. O sea, me encantan. No sé a qué evolucionarán. Pero son monísimos, ¿eh? El que evoluciona avestruz. Evoluciona un avestruz. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a ese Psyduck que está contra la pared? ¿Está bien? Psyduck está bien. Vale. Eso que Pokémon Escarlata se ponía mi primito de 5 años a hacerlo, salía mejor. A ver, esto dio un desarrollo muy grande. O sea, esto es un equipo de más de 300 personas. No es fácil hacer un juego. El problema es cuando lo haces sin tiempo. ¿Qué es lo que claramente ha pasado? Han querido ganar dinero y para ganar dinero lo han sacado rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cosas salen mal. ¡Pats! ¿Cómo estás? ¿Te vas? ¿No te quedas? Un
Un chimeco negro, ostras, sí. Ay, espérese que lo mato y lo quiero capturar para Pokédex. Pero a diferencia de otros Pokémon, este se queda corto. Se queda muy corto, la verdad. O sea, me da mucha pena. O sea, tienes totalmente la razón. Probablemente, si no lo hubiese jugado en stream, no me lo hubiera comprado, ¿saben? Seguramente. Pero bueno, ya me lo he comprado, pues ya ni modo. Follaje, el mejor ataque del porro gato. ¿Follaje? Follaje de folla, de hoja. De hoja en latín, en latín. Mírala la mochi, cómo sabe latín. Esta parte se ve bonita, en plan. Esta parte se ve bonita. De iluminación y así. No se ve tan culera como el resto de cosas. Lo que más gracia me hace es como Porrito corre como Sasuke. Miren, mira cómo corre. Como Sasuke. Naruto. Naruto, Sasuke. Y así. Me hace mucha gracia. Corre como un Lucario. Lucario también corre así. Se me hace muy cute. No, sí, a ti, atrapa. ¿Qué? ¿Tú eres? Ah, no, no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. A ver. Ya te atrapé. Oigan, no sé ni dónde putas estoy yendo. Estoy yendo. Ok. Tengo. A ver, tenemos aquí un gimnasio. Busca. ¿Cómo? A ver, marcar destino. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí en plan a ver qué hay. Es el filtro. Sí, tiene un filtro ahí. Está bien. No, no me disgusta. No me disgusta. Ocurre, ¿no? Como era España no le echaron ganas. No, pues típico. Dicen, nah, pues España, en España no nos esforzamos para nada. Ay, esperen, voy a cambiar. Oigan, estoy de la verga yo, ¿eh? Vamos a sacar a Ensaimada. A ver si nos carrilea el equipo. A ver si te gusta más que Arceus. ¿Esta mierda de juego? No. Ay, Antonio. Antonio. No, Arceus era un juego buenísimo. Bueno, a mí me gustó. A mí Arceus me gustó mucho. El que no me gustó mucho fue el de espada y escudo. Fue un poquito. Yo qué sé, se quedó ahí. Se quedó un poco a medias. Andamos moridos, no pasa nada, vamos al millón. Ya llegamos al centro Pokémon, no se preocupen, no se preocupen. Ya casi, miren. Ahí al fondo, ¿no lo ven? ¿No ven el centro Pokémon ahí al fondo? No, no lo vemos. Ay, no tienen fe ustedes. Muchos coinciden en que es muy divertido. ¿En qué? ¿En qué? Porque está vacío. O sea, no sé. Muy divertido me pareció el Arceus, que te podías tirar horas haciendo las misiones secundarias. Aquí no hay misiones secundarias. ¿Qué se supone que hagas para que sea divertido? Pues todavía yo lo estoy buscando. O sea, no es por ser hater, lo digo en serio. En que es divertido. Tienes áreas muy grandes, pero son muy monótonas. Porque todas estas áreas tienen los mismos Pokémon. O sea, yo no me estoy enfrentando con Pokémon nuevos a cada rato. En cuanto al tema del mundo abierto, dicen que deben de seguir por ese camino. Pero yo prefiero que lo hagan mundo cerrado y que lo hagan bien. La neta, o sea, que no hagan tanto y que lo hagan bien. Áreas más pequeñas con más variedad de Pokémon. No sé, que no se flipen tanto. En resumen. Y que puedes entrar en casas. Y que puedes entrar en casas. Y que tengas. Que tengas. ¿Esto cómo se llama?
Vamos. Vale. Que tengas misiones secundarias para mí es lo que le hace falta a este juego, porque en el Arceus tenías muchísimas misiones secundarias. O sea, yo con decirte que no acabé del todo el... Oh, esto sí es verídico. Miren los dos FPS que tiene ese molino del centro y el de la derecha. Hola Jimena, ¿qué tal? Los molinos. Esto sí que es típico de España, ¿eh? Los molinos. Buenas, Moshi. Parece que el Pokémon dominante conocido como el terror volador vive en esta montaña. Ten cuidado mientras lo buscas, no te vayas a comer una de las rocas que caen por la ladera. Como alguna te dé de lleno, saldrás volando por los aires. Date ojo a... Bueno, que sí. Si usas tu Pokémontura, te resultará más fácil mantenerte en este sitio. Vale, a ver. Es que no lo entienden, no lo entienden. No es que los molinos vayan a 2 FPS. No es eso. Es que casi no hay viento. No entienden. Es que no hay viento. Eso es lo que pasa. No es eso, es que no entienden. Ustedes no le saben a este juego. No le saben, no le saben. Miren, ahora nos estamos acercando y está empezando a soplar el viento. Ay, no. Pues hablando con la verdad, comienza realismo. Realismo. Es que ahora que hay viento, pues ahora ya sí que va poco a poco a irse moviendo el molino. Pero antes no, o sea, antes no. Pasando ahí. ¿Qué está pasando, doctor? Es ahí donde vamos, ¿eh? En plan, en esos pedrolos. Diosito. Ay, ¿y qué pasa? ¿Me matan? Sí. ¿No me matan las rocas? ¡Oh! La otra no me mató, ¿eh? Otra cosa que me gustaba del Arceus es que cuando te mataban, tú perdías objetos. ¿Saben? Perdías objetos. Ah, bueno, esto es como un minijuego, entonces. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Gustavo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por tu sub! Muchas gracias, baby. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus sub y tus corazoncitos. Oh, te se enamoró amarillo, nada, pero. ¡Ah! Me asusté, yo me asusté. Ay, 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 ay. Los Choco Crispies. Me están tirando los Choco Pigs. Has llegado a tu destino. Este es mi destino. Is that my destiny? ¿Por qué está tan morena, Mochi? Si yo no la elegí tan morena, ¿no? ¿Qué es eso? No, pero que se va a comer a ensaimada. A ver. Es como una cigüeña, ¿no? ¿Cómo estás, Mochi? Pues estoy muy bien. Me duele un poco la garganta, ¿sabes? Estoy como... No, como resfriada, pero estoy más o menos un poco jodida. Estoy un poco jodida. Y estoy sin batería en el teléfono. ¿Qué más te puedo contar de mí? Estamos buscando bus en el juego este y ya hemos encontrado como 2, 3. Hemos hecho un bocadillo de pepino, huevo y chorizo. A petición del chat y el chat se lo ha comido. Porque es su favorito, Obi. ¿Y qué más? Ay, me muero. Y ya está. Y ya está. What?
Eh, vale. Digo, está volando. Eso está muy mal hecho, ¿no? Está muy mal hecho eso, ¿no? ¿Has llegado hasta el Pokémon dominante? ¿Qué es ese terror volador? Y era él el que lanzaba las rocas ladera abajo. La verdad es que como estaba centrado en ti, yo he podido subir sin rocas ni historias. Parece que se ha vuelto mucho más fuerte gracias al poder oculto de la especia. Así que... toca poner toda la carne en el asador, Moshi. Pero... ¿por qué es tan cutre? ¿Pero por qué es tan cutre? ¡Ah! Es súper... Ay, Diosito. Ah, bueno, ahora se ha hecho Megamax. Ah, mira, me ayuda este señor. Dele pues. La mejor de las migrañas. Uf, es que sigo un poco mal con las migrañas, ¿saben? Porque me tumbé en el sillón y mi sillón es un poco alto. Entonces, claro, cuando tú te tumbas se te quedan las cervicales ahí un poco... Bueno, que tengo las cervicales como dos pelotas de tenis, durísimas. Y claro, eso me da unas migrañas muy fuertes. No, 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 no. ¡Mátalo! Hola, verga, casi lo reviento, ¿eh? ¿No te pusiste bien? No, no estoy bien aún. No estoy bien aún. Esta mañana estaba re hater yo. Estaba en plan de no quiero hacer nada, no sé qué. Quiero morir. Pero bueno, ahí ando. Dándolo todo al millón. Al millón por ustedes, mi gente. Ensaimada está destrozando, ¿eh? ¿No te gustaría ver Brasil? Ver Brasil. No sé, es que Brasil es como mazo peligroso, ¿no crees? O sea, me he visto documentales y Brasil es como que está lleno de delincuencia y todo eso. Y no lo sé. O sea, no sé si es estereotipo o ahí acuchillan gratis y con chanclas. Precisamente, es lo que yo he visto al menos, que es... bueno, soy brasileño. Tú eres brasileño, Gustavo, ¿y cómo está la seguridad allí? Si acuchillan, no es mentira. O no acuchillan. Oye, pero tú eres brasileño, pero hablas español, ¿no? Allí hablan español también. ¿No hablan portugués? Estoy pensando, ¿qué quito? Voy a quitar excavar. Porque excavar es de 2 turnos. Ay, perdón, estaba viendo agüita. Pero bueno, depende mucho de la región. Yo no podría ir de Brasil, así que no me acochillen, porque no me apetece que me acochillen. O sea, los memes de morir y de suicidio son esos memes. En realidad no quiero morir. Los partidarios del Bolsonaro. Bolsonaro, ¿qué es eso? Están pidiendo ayuda a los extraterrestres para que impida la presidencia de Lula. Espérate, parece que me acabas de hablar en otro idioma. Explícame mejor eso, Inter. Explícamelo mejor. La evolución de este Pokémon es Corone. ¿Qué es Corone? ¿Qué es Corone? Partidarios de Bolsonaro utilizan sus móviles para pedir un golpe Chotomate. Chotomate. Ni yo entendí. Chotomate. Hablo brasileño, espérese. ¿Cómo que están para pedir un golpe extraterrestre? Un vídeo difundido en las redes sociales muestra que los partidarios del presidente de Brasil apuntando con flashes al cielo y pidiendo ayuda a los alienígenas. ¿Eso es real? O sea, Bolsonaro es el... No sé si lo estoy pronunciando bien, siquiera. Eh, es el presidente, ¿no? Y que están pidiendo ayuda a los... Oh, verga. Brasil no es tan malo para vivir, solo quiero irme de aquí cuando pueda. Ah, ok, no es malo, pero usted se quiere ir. Pero ¿cómo así, hombre?
Bueno, yo estuve hace poco en Colombia. De LATAM he visitado México y Colombia y me han encantado ambos sitios. ¡Uy! ¡Alex está evolucionando! A ver, Alex. ¡Ay, qué cute! A ver. ¿Qué te pasó, Alex? Tú eras bonito. Tú eras... Oh, oh, oh. Me puse fosquito. O sea, bueno, es cute, ¿no? Parece como una horquita. Pero es como raro, ¿no? Alex, ¿qué te pasó? ¿Quiere aprender amnesia? ¿Normal que quiera aprender amnesia después de cómo se ha vuelto? No. Un Quagsire tumbado. Sí, pero es como que diferente a un Quagsire, ¿no? The fuck. Tú eres bonito, Alex. ¿Qué te ocurrió? A ver. Y como vuelvan a decir un ole más, cierra el stream. Cierro el stream y me voy a tirarme del puente que hay del Carrefour. A ver. No, cállate, tío. La delincuencia Moshi, mira lo que nos hace. Nos hace pedirle ayuda a los extraterrestres. La especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro, supongo. Aprovechamos para investigar antes de que vuelva. A ver. Oh, Alex, has caído en las drogas y en la delincuencia. ¿Qué oscuro está esto? Cuidado por dónde pisas. ¿Temática? Ostras. Uy. ¡Oh! ¡La planta de Moisés! ¡La zarza de Moisés! Una de las especies ocultas, clavadita en la del libro. ¿Dónde está Diosito? Diosito nos va a ayudar. Deja ir a mi pueblo. Lo conseguiremos lo conseguimos y todo gracias a ti, Moshi. Obi, porque tú no hiciste nada. Ah. Ole, Moshi, cállense. Ay. A ver, sirve para mejorar el flujo sanguíneo, sobre todo. Aumenta la temperatura corporal y refuerza el sistema inmunitario. ¿No? Voy a prepararle algo de comer cuanto antes. ¿A quién? Voy a mostrarte mis habilidades. A cocinar. ¡Oh! ¡A la cocina! ¡A la cocina! Prepárame un sándwich. Se vuelve mujer. Oh. Como todo el mundo sabe, en España solo comemos bocadillos. ¿Ok? A ver. Ay. María aprende a andar, increíble stream. Maravilloso. En Sevilla somos más de serranitos. Oye, pues estamos por Sevilla ahora. No, bueno, no estamos por Extremadura ahora mismo, creo, ¿no? Vamos a ver el mapa ahora. ¿Qué hace este aquí? ¿Es que sale de la Pokémon cuando le entran gana o qué? Sí, ¿no? Ay, quiere comer. Oye, que no es para ti. ¿O que no? ¿Quieres darle? Sí, tío, cómetelo. Cómetelo, está fatal, está muy malo. Oye, que lo he preparado para ti. ¿Por qué se lo has dado? Pensé que le iba a dar una patada. Pues no hay más, así que te vas a quedar sin probar bocado. Dame otro. Será mitad del mío. También lo quiere. También lo quiere. What the Nueva técnica de desplazamiento. ¡Oh! ¡Puede nadar!
Le das bocadillos y aprende cosas. ¡Hola! ¡Qué avanzado es este bicho, ¿no? Maravilloso. ¿Seguro qué? ¿Seguro que qué? ¿Seguro que qué? No tendrán de perlas el proyecto de búsqueda del tesoro. Obi, yo voy a buscar el resto de especias, ¿no? Hay que limpiar un poco. Bueno, eso ya para ti, ¿no? Te dejo a ti, amiguito. Obi, yo estoy cansada, ya limpie usted, ¿no? Ya me encargo yo. Ah, sí, qué amable, gracias. Voy a ir adelantando para buscar las otras 4 especies que nos faltan. Ok. Y ahora mi personaje está blanca. Y antes está o sea, después está morena, ahora está blanca. ¿Alguien me explica? Seri, muchas gracias. Tú no eres malo, porque tú no eres un villano. Tú eres un villano. Ya se han ido. Pues... Puedes salir. La está sacando. Está sacando. Ay, perdón. Me muero. Ay, soy duro. Ay, duro, que no veas lo que está pasando. Recuperar unas técnicas originales. Ahora ser capaz de nadar por el agua mientras vas montada en él. Nice. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Dedicar el agua te permite desplazarte sobre la superficie del agua. Pulsa el botón B mientras nadas para saltar. Thank you. Genial. Chupitos de bezoya. Se la sacó en cuanto tuvo privacidad. Ay, este hombre se la va sacando en cuanto ya no mira a nadie. Me doy la agüita, si no me muero, anda. A ver. Accede al mapa y decide cuál será tu próximo objetivo, el lugar que más te interese. Las aventuras que viváis a partir de ahora serán experiencias sin igual que os ayudarán a crecer. Ok. Ok. Ok, ok. ¿Y ahora dónde vamos? You fall asleep? You okay? A ver, ¿dónde es que estamos? Where are we? Verga, no sé. O sea, estaba acá. ¿Dónde estaba el guys? A ver. Ya me perdí. Ya me perdí. Creo que esto así. Vale, ahora mismo, bueno, Sevilla está por aquí más o menos, ¿no? Digamos. Por aquí o por aquí arriba, pero digamos que va a estar por aquí, por al forno. Uy, uy, está interesante la líder de gimnasio, ¿no? Y estamos hasta acá. Uf. ¿Dónde vamos, papus? ¿Dónde vamos? En el desierto. Sí, literal, en el desierto. Área 6. Uf. Se nos irá de nivel esto. O vamos. You got to save on. Because please do or save often. Why? Is the game going to crash? Something? An error after 2 hours of gameplay on the stream. Really? Is that bugged? Well, I don't know if you know, but they put an update today, this morning. By the way, how are you, love? Se fue a meter el coche. Hola, Aero, ¿cómo está, señorito?
I'm thinking about the next gym leader. Who's gonna be the next? No. Where dónde es? La voy a marcar. Marcar. No, it's having an amazing day until that happened. Oh, wow, Snow! I wanna see it. Please take a picture. By the way, who's your favorite Pokemon of this gen? Mine is the Olive. Olive, so cute. ¿Te gustaría ir al gimnasio de la derecha? Abajito, el eléctricos. ¿Por qué? ¿Por qué? With cat. With cat is your favorite. So cute. That is... Yeah, I do too. Ay, esto es Valencia. Han hecho Valencia. They did Valencia. Streamer is Valencian. Oh my god, la streamer es de Valencia. Ay, Diosito. Qué buena. ¿Y esto qué es Murcia? Esto será Murcia, ¿no? O sea, yo os hago tour para los que seáis de Latam. A ver, por el centro está Madrid, obviamente. Por aquí va a estar Barcelona, Valencia, Murcia. Yo siempre me meto con los murcianos, ¿ok? Sevilla, digamos que andará por aquí. Esto es zona de Málaga, Granada, Cádiz, Gibraltar. Abajo del todo. Abajo como por aquí, la derecha. ¿Qué más? Extremadura. Extremadura es muy famosa por los cerdos. Por los cerdos, porque los cerdos comen bellotas ahí en Extremadura. Entonces el jamón de bellotas es de los mejores. Luego por aquí está Castilla-León. Por aquí Castilla-La Mancha, que en Castilla-La Mancha no hay nada. O sea, ¿qué pasó? Bueno. Y luego ya zona norte, Galicia. Los chistes de gallegos. Aquí están. De aquí son. Y no hay nada ahí. Bueno, Cantabria, Asturias, País Vasco. En País Vasco no hay nada. Y literal, aquí, en La Rioja, Navarra. ¿Y aquí qué hay, güey? O sea, ¿y este gym? ¡Ah! Poison. Poison. Está interesante, ¿eh? Como tú, yo no soy valenciana. Yo no soy valenciana, no me hagan gritar que me enojo. Yo soy valenciana, Dios me libre de ser valenciana. Si es de Huelva, tú sí que eres de Huelva, ¿qué te pasa? Yo soy de Latam de corazón. ¿A que sí? Ay, me fallecí. ¡No! Andaluza desde siempre, no. Oye, le podían haber puesto que moviera las patitas. Mochi Latina, sí, Mochi Latina es oficial. ¿Saben que me preguntan mucho por TikTok que de dónde soy? Mira las cosas que tiene que hacer una, ¿eh? Para subir. Te dijeron Argentina, ¿no? Me dijeron Argentina. Me dijeron que si era de Perú también. Es que no te escuchas muy española. No que sí, Mario. Ahora sí. O sea, antes sí me escuchaba española, ahora no me escucho española. ¿En qué quedamos? Es de España, pero en el fondo es de LATAM. Eso es de las veces que he ido a LATAM. Yo me fui de LATAM, pero LATAM no se fue de mí. Así es lo que pasa. Es que no hice Sole. En realidad, estaría guay hacer un stream. ¡No! Lo maté.
I killed him. Ah, no. Estaría voy a hacer un stream hablando castellano. Castellano, en plan. Pero castellano de Madrid, o sea, acento de Madrid. No sé dónde estoy yendo. ¿O no? ¿Te imaginas? De Madrid, sí. En vez de la española muy bestia, ole, ole, ole. Mira, ahí estaba Alex cuando era bonito. Ahora es, no sé, una cosa. By the way, I don't know, you there? You still there? Because we evolved Whopper and the evolution is so ugly. ¿Dónde estás yendo? No íbamos a ir a Sevilla. Íbamos a ir a Sevilla, ¿no? ¿Qué? Un Arcanal. Verga. Súbale. Caray. Nos va a reventar el culo, ¿verdad? ¿Lo enfrentamos? A ver qué niveles. Oh, nivel 30. Vamos a meterle la cristalización. A la burger. A la burger. Está potente, está muy potente, Valo. ¿Cómo estás? Vamos a ver si lo... ¿Y eso? ¿Vieron los dos Psyducks detrás? ¿Qué pedo, men? ¿Qué pedo los Psyducks detrás? Ay, Diosito. Uy, verga, no le hice nada de daño, ¿eh? ¿Qué hace el lengüetazo? 30 solo. Pff, madre mía. Madre mía. Están de chismosos. ¿Cómo que están de chismosos? Ay. Es que no tengo otra cosa que hacerle con este Pokémon. He elegido mal. He elegido mal, pero vamos a tener fe. Ah, sí, los Psyducks están de chismosos. Ok, estoy pendeja, Mario. Ya sabes que estoy pendeja, perdón. ¡Oh! Qué buena soy. Siempre tuve fe en mí. Guarda por si acaso. Voy a guardar. Gonna save. Bueno, díganme si añado al Arcanine, ¿eh? Al equipo, porque está tocho. Está potente. Lo que no podía es casi atrapar a más del nivel 25. Pues... ¡Ay, me están elogiando! Porque tenemos público. ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? Para el equipo será, digo yo, no sé, men. No sé. Yo creo que sí, no necesitamos un tipo fuego, pero lo que pasa es que hasta nivel 20, no, sí, hasta el 25 puedo. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguno de los subs quiere este Pokémon? Díganme. Lo vamos a dejar momentáneamente dentro del equipo, yo creo, ¿eh? Lo vamos a sustituir ¿por quién? ¿A quién quitamos? No sé, no sé. ¿Quién quitamos? Si me suscribo, ¿me lo puedo quedar? ¿Obi? ¿Obi? Que quitaremos a Ensaimada, seguramente. ¡Ah, chica! ¡Qué automático! A mí, ok. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias, bonito. Venga, vamos a meterle.
Vamos a meterle, vamos a quitar a Ensaimada de momento. Voy a evolucionar a Ensaimada off stream seguramente. Y vamos a poner... Espérenme, salir. Ah, no, pero no salir tanto. Ay, espero que disfrutes de los emotes y todo, baby. Y bueno, que te pases mucho tiempo con Nachito, Obi. Bueno, supongo que quieres que le llame... Valo, ¿no? Valo. Creo que Valo lo quiere. Creo que sí, ¿no? ¡Ah! Parece que no. Arcanine Valo. Qué genial. Streamer de éxito, Mochi. Mochi. Valo está bien. Sí, ¿no? Arcanine Valo. Y además es macho. Endo. Listo. ¿Sabes lo que pasa? Que te voy a dejar en segunda posición porque solo puedo hasta el nivel 25. Solo puedo usar las Pokémon hasta el nivel 25. No. Hasta el nivel 25. Entonces creo que no me vas a obedecer. ¿Verdad? Mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a cambiarte. Estoy mamadísimo. Estás mamadísimo. Eres el más fuerte del equipo, literal. Vamos a ver si me haces caso. Un testeo. Vamos a probar. A ver si... Oye, cálmese, Snicer. El Sizer este. ¿Qué pasa? Lanzallamas. Estás holgazaneando. Efectivamente, no me haces caso. Ay, verga, no me haces caso, soy rebelde. ¿Por qué no me haces caso? Ay, necesito medalla. Bueno, no pasa nada. Vamos a huir. Y vamos a ir a la siguiente. Uy. Oye, que nos caemos, ¿eh? Que nos caemos. A ver. Vamos a... Líder de gimnasio. Espérese. Creo que no puedo ir todavía, ¿eh? Porque hay una colina y necesito saber escalar. Vale, vamos a ver qué líder hay por aquí cerca. Mira, está el de tipo siniestro. Siguiente gym y ya deberías poder. Sí. Vamos a ir al siguiente gym. Puedes bordear Españita. ¿Puedo bordear Españita? No lo sé. ¿Te imaginas? Espérate, vamos a la costa. Vamos a la costa. ¡Ay! ¡Eh! Me encanta este Pokémon, ¿eh? Me encanta, qué bonito. ¿Se ha quedado la Pokéball en el aire? Diosito. Ay, Diosito, no. Por favor, déjame atraparte, Ay, no. ¿Qué hacer? No, verga. Le iba a dar Impact Trueno. Que este es fantasma. Le tengo que atacar con especial o si no, no le va a hacer nada. A ver, Impact Trueno. Se me fue hacia abajo. Jevos está increíble, me encanta. El reno. El reno, cuando te cortas el flequillo en tu casa. Vamos a una más y me lanza el Pokéball. No creo meterlo en el equipo, pero lo quiero tener para Pokédex. Porque creo que le han metido evolución a mis Ravos, ¿verdad? ¿O estoy yo equivocándome? No, espera que de una más lo puedo matar. Vamos a hacerlo épico. Es una forma. Épico. Qué bonita. Esta Pokéball me gusta mucho. Me gusta bastante. Por cierto, ¿ustedes quieren que yo continúe la serie de Pokémon aquí en stream?
¿O cómo lo ven? Porque... ¡Uy! ¡Un Gastly! Oye, están apareciendo Pokémon de tipo fantasma ahora. Antes no salían, ¿eh? Os lo juro que antes no salían. Puede evolucionar con una piedra especial. ¿Qué? Y aparte el Pokémon es exclusivo de Violet. ¿En serio? Sí. Pero antes era de noche y no... ¡Uy, el mapa! Bueno, se nos bugueó el mapa. Pokémon en Cisgod. I know, I know. Vale. Ay, Gengar. Quiero un Gengar. Quiero entrenar a un Gengar. Pero necesito amigos con los cuales intercambiármelo, ¿verdad? ¿O ya no lo han hecho de intercambio? ¿O ya no es de intercambio? Ilumínenme. ¡Oh! Un montón de fantasmas ahora. ¿Qué está pasando? Estoy yendo a... al mar. A ver si puedo rodear España. Porque si puedo rodear España... Uy, 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 uy. Me voy. ¡Adiós! 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 Como no me mate. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? No. Anchoa. ¿Qué le pasa al agua hasta el... ¿Qué le pasa al agua? Miren a Mario. Oye, Mario está nadando. Arucua. ¿Por qué está doble Mario? Por cierto, vuelvo a hacer el recordatorio. Síganme en Twitter, pero no me sigan en el Twitter de Moshi Traus. Métanse al Moshi VT, que es el nuevo. Estoy tratando de sacarlo adelante. Soy una mamá luchona que intenta sacar a su hijo Twitter adelante. ¿Qué? Vale. Estamos... ¡Oh! ¡Hay un coso! ¡Hay un ¿Eso qué es? ¿Un clamper? Ah, no. Bueno, no sé qué coño hay. ¡Hay un coso! ¡Hay un coso! Me molesta que no puedas ir más rápido. De tipo eléctrico. De tipo eléctrico. Oh, Diosito. ¡54! ¡54! Mario, sabes que vas a tener que morir, ¿verdad? Porque no me va a dejar huir. Lo siento. Lo siento, te va a tener que matar, Mario, para poder escapar. ¡Ah, no! Que recupera salud. ¡Ah, sí me dejó! Uf. Uf. Ay, qué lástima irme sin él. Lo esquivo nada, Mario, eres el mejor. Ah. Eres el mejor, Mario, si es que... Ha cagado, sí. le dio miedo, ¿no? Le dio miedo. Estoy intentando... Pueblo al forno. Yo creo que por aquí llegamos. ¿Cómo lo vean ustedes? Llega... ¿Este no es el delfín? Que habían metido un delfín. ¿Qué eres? ¿Y por qué te ves así? ¿Qué te pasa? ¡El delfín! ¡El delfín! ¡Miren, miren, miren! Metieron un Pokémon delfín. ¡Mira qué cute! ¡Me voy al gimnasio! ¡Ok, bebé! ¡Oh! ¡Nivel 45! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me metí? Mario, te van a matar, Mario. ¡Mario, no! Aguanta el tipo para no darte pena. No, Mario, por favor, no, ya basta. Mario, eres el mejor. Mario,
Yo prometo no hacerte más daño más. Prometo no. Prometo cuidarte toda mi vida. Que aparecen bichos. Oye, pero que están aquí mamadísimos los Pokémon. Ostras, un Golduck. ¡Ah, que me mata! Ya verás que me va a matar. Es que no puede ser esto. Fuck. Ay, Diosito. Esperen, esperen. Me voy. Ay, no, que me matan. En cualquiera me matan, ¿eh? Que es un nivel muy alto esta gente y encima no puedo escapar porque no tengo nivel ni nada. Espérense, voy a ver el mapa. Es que ver a Mario en la primera posición por un rato. Es que Mario da buena suerte, pero sí, Mario ya no aguanta otro ataque. Esto a un PS, literal. Mira, vamos a poner a Valo, porque Valo aguanta. Fácil, sencillo. Vale, ahora sí, que ya no hay Pokémon ni nada. Como he esquivado lo mejor que he podido. Le pasa muy mal. Le pasa muy mal, he dicho, vamos a morir todos aquí. Área 1 o este, vale. Ok. Me revientan. No, usted está fuerte. ¿Cómo le van a reventar? Que me sirva para huir ya. Easy. Ok. Estamos en... ¿Dónde estamos? Ok. Este caminito nos lleva a lo verde. Y lo verde es bueno. Lo verde es bueno, es salud. Ay, me gusta la música de aquí. Va muy lento, ¿eh? El Miraidon este. Va súper lento. Eh. Podrás volar. Sí, yo lo he visto al Miraidon, lo he visto con alas. Lo he visto con alas. ¡Ay, no! Bueno, este no es muy fuerte, que digamos. ¡Ah, nivel 13! ¿Qué pasó? Pasó, te reviento. Dale, pues. Pulverizado. Pulverizado, jajas. Oh. Me veo tentada a tener un dragoncito, ¿eh? ¿Tú qué mierdita? ¿Tú qué mierdita? Ni siquiera voy a enfrentarme a ti. Fuera. Puede ser el Cyberpunk Free Version. ¿Qué? Oh no, espérate. Chatumate, senpai. ¿Qué eres? Nivel 14. Ay, lo atrapamos y tenemos un Garchomp. Un Garchomp, oye, un Garchomp. Nunca he tenido un Garchomp. ¡Ay, qué pasó! Ay, sí, me estaba riendo. Ni siquiera me dejó reírme. Y me pegó. ¿Qué me pegó? Olá, mozinha linda, asusté. preciosa e hermosa, como estas. Como estos. Pues estoy muy bien. Estoy aquí, mira, triunfando en la vida. ¿Cómo estás tú, Aoshi? Oye, no se deja atrapar. Es que claro, a este no le puedo hacer nada. Pensé que era Furia Dragón y empecé a sudar frío. ¿Te imaginas que ahora empieza a bufarse? Empieza a bufarse y nos mata. No, no creo. Está muy nivel muy bajo. Ay, verga, no lo vamos a poder atrapar. Vamos a hacer una cosa. ¿Vamos a cambiar? Algo que no le pegue muy duro. Vamos a sacar a Alex. Vamos a la Master Ball, Moshikor. Acabo de terminar una junta y puedo entrar al stream. ¡Yay! Muy bien. ¿Una junta de qué? ¿De qué?
junta, un ataque. ¿Qué coño he dicho? A veces me quedo yo misma diciendo, ¿qué digo? Porque yo mezclo cosas en mi vida, ¿saben? Yo mezclo las palabras a veces, pero porque tengo ahí un déficit de atención. Por cierto, ya se me diagnosticó, ya se me diagnosticó oficialmente que tengo déficit de atención. A puro placaje. Vamos con placaje. Ajá, ajá. Alex, te salen cositos. Alex, te salen cositos de la espalda. Qué fuerte, ¿no? Vamos a atraparlo, ahora sí. Ahora sí, eso no lo sé. Ni yo. O sea, literal. Ahora te he descubierto los pinchitos esos de atrás. Hombres de negocios. Ah, los hombres de negocios, la gente que trabaja. Yo como soy VTuber no trabajo, ya sabes. Broma. Oye, no se deja atrapar. ¿Cuánto porcentaje de captura tiene? Literal, tenemos estas Pokéball. Si no se atrapa con esto, el truco de darle a la... What the fuck? What's going on? Estoy alucinando, ¿eh? ¡Man! ¡Se has vuelto! Yo también te doy, digo. ¿Qué? Este es tarudo. El truco era abajo y B a la vez. Yo siempre le daba al A. ¿Ustedes cómo hacían? Yo le daba al A justo cuando tocaba E. ¡Pim! ¿Ven? Así se atrapa. Mega agota. Mega agotar. Mira, mira. Oh. Me voy a quitar absorber, obviamente. Obviamente, Mega Pro Obi. Easy, ¿cómo estás, Easy? ¿Qué tal, corazón? ¿Estás jugando al Pokémon? Salió captura crítica. Sí. Pero salió captura crítica porque yo le di al botón A en el momento adecuado, no por otra cosa. ¿Ok? Ok. Ay, bueno, seguramente este señorito se venga al equipo, ¿eh? Porque Dragón Tierra está tochísimo, ¿eh? Oye, ¿qué está pasando? Ah, no tengo Switch para jugarlo, pero hay emulador de Switch, ¿no? Tiene bugs el juego sin emular, imagínate emulado. Pues igual, los mismos, tendrán los mismos, a lo mejor en emulador hasta está mejor y todo. Oye, ¿qué es ese palo que brilla? ¿Es esto? ¿Es esto, banda? Hay una estaca negra y siniestra clavada. ¿Quieres extraerla? Sí. ¿Cómo? Se ha deshecho en pedazos. ¿La he roto? Ah, sí, cuando llegué. Prometo. Es hembra, atrápalo. ¿Por qué? Si da igual, ¿no? O sea, ¿qué más da si es hembra o macho? He visto algún macho por ahí. Pero da igual, ¿no? Ya la rompiste. La rompí. La rompí toda. No voy a bajar porque luego no sé subir. Área sur. Ok. Estamos cerca, dime que estamos cerca, por fin. ¿Perdona? ¿Eso es un shiny ese tentáculo? ¿Le han cambiado al tentáculo el color? ¿Alguien me explica qué ha pasado con Tentacool? ¿Alguien me explica? Ahora Tentacool camina en la tierra y es marrón. ¿Qué? ¿Qué? The fuck?
Salandin solo puede evolucionar si es hembra y es como un 10% que salga hembra. Oh, pues ahí quedó atrás, ¿eh? Ahí quedó atrás. Puede evolucionar a macho. Nah, ya se nos fue. Ya ni modo. Ya ni modo, gente. Ya saldrá otro. Saldrá otro. Oh, miren, aquí está el bichito. Listo. Uf. Ay, mía, cómo está este juego, ¿eh? De mal. Es que hay muchos artefactos. Hay muchos artefactos. ¿Dónde estaba el...? Ah, ok. Hacia allá. A ver, que no veo. Es que estoy yendo al lado contrario, entonces. ¿Ir por acá? Ah, una niña. Espérense, que es que no sé dónde tengo que ir. Hay aquí una... Ok, tengo que seguir. Tengo que seguir. Y tengo que subir. Tengo que dar una vuelta enorme, ¿eh? O sea, tengo que dar una vuelta demasiado grande para llegar donde tengo que llegar. Bueno, seguiremos. ¿Vas a trepar un riolo? Pues... Sí, sí. Un lucario no estaría nada mal. Ok, mierdita. Vete. A ver. Vamos. Vamos, vamos, que nos casamos, vamos. ¿Habéis visto que le han puesto evolución al Dunsparce? Le han puesto una evolución feísima. O sea, yo la he visto y he dicho, ¿qué eres exactamente? ¿Qué eres? ¿Qué? Tengo que saltar por aquí. Tengo que matarme literal por aquí. ¿Sí, no? Tengo que ir por aquí. Me gustaría poder ir rápido. ¿Quieres dejar de meterte en mi camino? Maldito pajarraco. Maldito perro, vete. Vamos, vete. Lucario Garson Vibes del team de cuarta gen. Pues sí. También el Arcanine ahí. Qué lento va esto. O sea, se han parado a pensar lo lento que va. Drenaje. Oh. Tengo que ir por aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? O ya me estoy alejando. Vergas, que yo no voy a poder subir por aquí después. Que a lo mejor no puedo ir aquí, ¿saben? Vamos a intentarlo, anyways, total. ¿Qué perdemos? Tiempo. No pasa nada. Nada, no puede subir cataratas. Con suerte sabe nada. Seguramente van a meter, o sea, son 5 las especies, según nos han dicho. Nado, vuelo, escalar y hay otras 2. Que no sé qué sean las otras 2. Pero, anyways, vamos a intentarlo. Uy. Y esta señora nos va a... Nos va a hacer la suicidación. En cualquier momento, o sea, me voy fijando en los Pokémon porque seguramente, miren, ¿ves? Es que esto es complicado, ¿eh?
No me van a dejar tan fácil subir. Y es que te dicen realmente, no, pero si es que es mundo abierto, no sé qué. Pero mundo abierto no, o sea, mundo abierto no es, porque si fuese mundo abierto, yo podría ir donde me diera la gana, pero no puedo. Oye, eh, 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 ¿hola? ¿Hola? Eh, ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Ya me morí? Aprende buceo. Ah, eh, eh. Ay, hay muchos Pokémon, por favor, no hay repelentes. Acá se bugueó. No me dejaba hacer nada, ¿eh? En fin. En fin, en fin. Vamos a... no sé, yo creo que no se puede subir. Yo creo que no vamos a ir a Sevilla, ¿eh? Todo pinta que no vamos a ir a Sevilla. Miremos el lado positivo, no cayó al vacío. Al menos no me morí. Shiny, tonte. Pokémon con auto guardado, what the fuck. ¿Vieron que ya se averiguaron cómo clonar? Averiguaron cómo clonar ya. Ah, es que no sé si vamos por aquí. Agua. Siniestro. Una legendaria. Medalla dominante tierra. Ah, ¿dónde podemos ir? Por aquí, ¿no? Podríamos ir a este. Este nos va a pillar más cerca. Nos pusieron el acceso difícil. Sí, está muy complicado ir a Sevilla. A ver, normal, ¿quién querría ir a Sevilla, no? Pero pues, yo me hace ilusión ir a Sevilla. ¿Qué hay aquí? Ah, que hay una misión. Pokémon. Vale, marcar destino. Vamos a ir ahí. Tipo planta. Eso está más fácil. Está más fácil de ir ahí. Yo creo, ¿eh? Ahora lo he gafado, ¿verdad? ¿Verdad? Lo he gafado. He dicho que iba a ser más fácil. Pero no, es todo mentira. Ah, hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Era un shiny Drifloon pequeño, ¿está donde? En el agua. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? Por favor, háganme clip de eso y de cómo lo ignoré. De cómo lo ignoré, de cómo nos salió un shiny y yo dije, me da igual, me da igual. Bueno, la verdad es que ese shiny no me llama nada la atención, ¿eh? Te voy a mentir. No, te voy a mentir. Oye, ¿yo estoy yendo bien? En plan, ¿dónde estoy yendo? Es que no sé dónde estoy yendo. Ah, sí, sí que estoy yendo bien. Lo supe. Y un Gardevoir shiny. No me jodas. No me jodas, ¿te imaginas? Vale, vamos a ir por el camino seguro en vez de suicidarnos. Como hemos hecho antes. No es el shiny de la anchoa. ¡Eh! Oigan, si ven un shiny me tienen que avisar. Pero en plan, gritar ¡Shiny! Y yo vuelvo hacia atrás, ¿eh? Por favor. ¿Qué eres tú? Hola. ¡Ay, que me mato! Por estar mirando el chat casi me mato. Madre mía. Madre mía. Hola Santi, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Acabamos de ver un shiny y lo hemos dejado escapar. Oye, ¿en serio había un shiny? La verdad. Me están burlando de mí. Están burlando de mí. ¿Por qué se burlan de Moshi? ¿Es que es acaso gracioso burlarse de mí? Bueno, no tienen por qué contestar eso, ¿eh? Miren, por aquí sí me puedo tirar. Sí, había un shiny, de verdad. Bueno, ni modo. Ni modo. Ni modo. Nuestra experiencia en Pokémon. Demasiados bugs, sí. Ahí te ha contestado Slaughter. Demasiados bugs. Pero está bien, o sea. Bueno, tampoco está bien. No te voy a mentir, tampoco está tan bien. Vamos a comprar Pokéballs porque tampoco tenemos. Entre lo malo está bien, sí. Entre lo malo que es, está bien. Vamos a comprar más. Oye, ¿estás? Y digo en general, si te conoces las regiones anteriores. Bueno, yo llevo jugando Pokémon desde los 90, así que sí. Me conozco todos los Pokémon. No, hello, Truly. Hello, hello. No, no, no. Uy, unos moteros. ¿Alguien me puede... Chio, ¿me puedes pasar el clip del Shiny? Para ver cómo... Para ver cómo lo he ignorado. Voy. Ay, no sé. ¿En serio? Miren cómo no puedo entrar acá. ¿Qué tal? Ni siquiera me han hecho el interior. Es que si no hacen ruido está complicado. Es que, ¿por qué no hacen ruido? Ni hacen ruido, ni sale destello, ni nada de nada. O sea, nada de nada. Puedes ver un shiny y no darte cuenta, como yo, ahora mismo. Ok, este es el siguiente gimnasio. No sé si quieren que lo enfrente o ya cerramos stream, no sé. ¿Quieren hacer otra cosa? Pues díganme. Por cierto, esto es lore verídico de España, ¿eh? O sea, en España tenemos este tipo de buzones. Yes, yes, yes. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Mi Pokémon favorito es Jirachi. Uh, Cuando se estaba bugueando ahí es... Ay, pero ya no podía subir anyways, ¿verdad? O sea, justo cuando se bugueó, yo ya no podía subir. Entonces, aunque hubiera querido, no hubiera podido... Ya abajo. Ya abajo. Ya se perdió. Se perdió. Ay, no. Otra vez esta niña. ¿Qué haces aquí, Moshi? Ah, pues ya ves. Qué fuerte que hayamos coincidido de nuevo en el mismo gimnasio, ¿no? Otra vez aquí. No tienes casa, amiga. Es mentira, te lo juro. Acosadora. Stalker. Eres una stalker, eso es lo que te pasa. Tan hubiera como si... Es una señora muy extraña. Que hoy no te voy a proponer un combate. Aunque me muera de ganas. Uy. Estoy segura que tu Pokémon se ha vuelto más fuerte desde que conseguiste la primera medalla. Hola, Slime, ¿cómo estás? ¿Estás preparada para lo que te echen? Me muero. Ahí pues me muero. Ay, Diosito.
Tío, cuando lo tengas... Oh my god, me acaban de dar... Esperen un momentito. Que esto es algo muy importante, tengo que... Perdón, es que me han dado la... sí, mándamelo por privado. Me tienes agregada, what the fuck. Contigo. Me han dado la mejor noticia que me habían podido dar en todo el mes. Menos mal, ¿eh? Porque si no me pega un tirito con lo del Shiny ya. A ver, voy a ver el video. Bug y Shiny, es que todo junto. Voy a poner el link acá para que todos lo puedan ver si quieren. A ver. ¿Dónde está el Shiny? ¿Es un Shiny? Pero una cosa, lo que pasa es que Drifloon... Una cosita, yo creo que no es un Shiny. Os voy a decir por qué. Porque Drifloon solo aparece de noche. Porque es fantasma. Yo creo que no es un Shiny. No es un Drifloon, eso es otro Pokémon que han metido. Eso no es un Drifloon. Me estáis estafando. Me estáis estafando, no era Shiny. Allá me quedé tranquila. No es un Shiny. No es un Shiny porque Drifloon solo aparece de noche porque es fantasma. Y además es... O sea, sí es ese color, pero no es. Calma, calma, no hemos perdido ningún Shiny. Pero sí, bugazo, ¿eh? Ya, bugazo. Tienes a probar primero el examen, la. Preguntarás en qué consiste. Que sí, se llama la recolección de Sunflora. ¿Qué? La villa que se caracteriza por su devoción al arte. Seguramente cierre ya stream. Tenemos la costumbre de dar la bienvenida a los foráneos. Ajá. Pokémon que representa la inspiración de la naturaleza, nuestras obras de arte y la gratitud al sol por hacerla crecer. Entonces lo que tienes que hacer es pasearte por el pueblo en busca de varios Sunflora. Ya sabes, los Pokémon Flor que se asemeja al sol. Esto va para largo, entonces esto lo voy a dejar para el siguiente stream. O hacerlo offline. No sé, a lo mejor juego... juego esto en TikTok. No sé qué opinen ustedes. Vale. Voy a guardarlo. Voy a guardar y me voy a hacer allá. Yes. Mañana se viene de directo, sí, tiktokero. Puede que sí. Puede que sí, la verdad. Ujú. ¿Cómo están? Vamos a poner música. Me gusta mucho esta canción. La he puesto al inicio del stream, pero como me gusta tanto, pues la pongo otra vez. A ver, ¿quién ha conectado hoy para hacerle raid? Temazo, La cosita amarilla que flotaba era un Tap-Bulb. Exacto, no era Drifloon. Ahí Gaby habló con la verdad. No, really, yeah. Yeah, it's so late here. Almost 12 a.m. Entonces estoy haciendo un fan art bien cochino, así como te gustan. ¿Cómo? Vale. Ok. Ok. Me ha pillado desprevenida con B alta. Con B alta. Hazle Yuri con la de Code Geass.
¿Están diciendo cochinadas delante de mí estando yo? O sea, ¿están diciendo cochinadas de mí estando delante yo? ¿Yo? ¿Cochino? Qué guarros son, no, no puede ser. Puede ser. Típico de Sion, ¿no? Te vas a la Horny Jail. Horny Jail. Guarro. ¿Cómo haces para siempre decepcionarme, eh? Alguien menciona cochinadas y todo el chat se pone horny. ¿Por qué sois tan hornies? ¿Por qué sois tan hornies? Díganme. El chat representa al streamer. Yo soy totalmente y puramente seiso. Yo soy todo pureza. Todo pureza. Ya lo saben, ¿no? O sea, seiso. Sí. ¡Ay! A ver. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Oxi, por quê? Contexto. Ace varios treamos isso e queijo de que no TN Rule 34 com este avatar Y que se sentia ofendido. Eso puede que haya pasado, pero no tienes pruebas tampoco, ¿eh? ¿O sí? No sé. Me estás confundiendo, me estás confundiendo. You have crane animation. Yeah, I have a lot of animations. Well, actually, I have an animation of me stepping a chicken. Te cayó la bezoya. Sí, sí. Cuando tiran beats, me tiran cosas random totalmente. Remember, I think that's my favorite animation. This model. Te pide cochinadas. Yo no he pedido. Yo no he pedido ninguna cochinada. Yo en ningún momento he pedido cochinadas. Son ustedes que son unos cerdos. La bezoya y la moto son lo mejor. Cuando alguien regala subs, caen billetes de 500. Entonces no quieres. Yo solo digo que yo no lo he pedido. ¿Sabes? ¿Qué caso? O sea, no sé. Me confunden. Oh, ya me confunden. Cuando más gorrino el streamer, más marrano el viewer. No, en mi caso es que soy ustedes unos cerdos todos. Y yo no soy pura casta. Es lo que pasa. No responde mi pregunta. Ay, ya me voy a avergonzar, déjenme. No, no me hagan nada. Ya no me hagan nada. Háganme arte como soy yo. Angelical. Siendo un ángel lo que soy, obviamente. Why is so potty? Because they want to do hentai fan art of me. They are so ecchi hentai. Hola, hombre, ¿cómo estás? Fan art. Yeah, but not safe for work, fan art. And I told them I'm totally pure. Totally pure. Some people do fan art of you all the time. Yeah, but not safe. That's kind of different. ¿Cuál es de? Sí, ustedes.
Era que... Recuerdo que había un testigo de varias colas que igual decía que quería. Mas, recuerdo que ¿Cómo? havia testigo de várias escolas que igual decía que quería. ¿Eh? That's gonna find out. Yeah, that's why I'm pouty. I got mad. But yeah, this is strong tonight. Yeah, they are abusing me. They are abusing me, so I'm gonna bonk them. La quito, la quito. Ay, la quito. Bueno, a ver, ¿quién hay para streamear? Who I'm going to raid. ¿Quién hago de raid? Ay, la cara, ¿por qué? ¿Quién hago raid, banda? ¿Le hacemos raid a Shira, que está jugando también al Pokémon? Vamos a hacerle raid a Shira. Hacerle raid. Bueno, nos vamos con Chirita, entonces pues. Mándenle. Uy, esperen. Me voy a mutear, que si no se va a escuchar el nombre. Nos vemos. See you Thursday. Oh, true, you're working, Danko. I'll see you Friday. Nos vemos el jueves. Os amo. I love you so much. Bye, 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 bye. Monday for me. Okay, see you Monday. Thank you for coming. Bye, bye, bye. Adiós, adiós. Os amo, os quiero. Todo. Besitos.